Alabado sea el nombre de Jesús. Les habla Jesús Géliga Torres, instructor de escuela bíblica de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy le ofrecemos el foro bíblico que corresponde al domingo 9 de agosto del 2020. La lección 24 en nuestro expositor. El título de esta nueva lección es Practícala, refiriéndose al tema de la sabiduría que hemos venido discutiendo desde hace varias semanas. Usaremos nuevamente la epístola de Santiago, pero esta vez iremos a los versos del 19 al 27 del capítulo 1. Santiago 1, del 19 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo leemos los versos de Santiago 1, del 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hará. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Que el Señor añada bendición a su palabra. En la pasada lección, en la 23, la lección de nuestro expositor, el apóstol Santiago nos presentó el punto más relevante de su pensamiento: la necesidad de obedecer la palabra de Dios. En los versículos iniciales de esa lección, él nos hablaba acerca de la actitud positiva que debía asumir el cristiano frente a las pruebas. En los versículos finales nos presentaba la actitud correcta que debía asumir el cristiano ante la tentación a hacer lo malo. Ahora, de una manera algo distinta y de forma contundente, en esta lección nos habla de la actitud de obediencia que debe asumir el cristiano ante la palabra de Dios. Veamos los primeros 3 versos de la lección, los versos de capítulo 1, del 19 al 21. Capítulo 1 de Santiago, versos de 19 al 21, que dicen: Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. El griego, al igual que el español, usa nombres genéricos
que en este tiempo pueden sonar sexistas. Cuando el apóstol habla de hombres, lo hace en términos muy genéricos. Incluye a hombres y a mujeres en su expresión. Si adaptamos esto al siglo XXI, el verso podría decir: por esto, mis amados y amadas hermanos y hermanas, todo hombre y mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que aunque hagamos el escrito tal y como está, las referencias al hombre se interpretan o se deben interpretar cuando sea necesario, aplicará a todos los seres humanos. Sigamos. Estos versos iniciales nos aclaran que ninguna ira del hombre obra la justicia de Dios. Y reflexionando sobre la naturaleza innata de la ira del hombre y considerando sus efectos tanto en el que siente la ira como en los que sufren las consecuencias, debemos preguntarnos: ¿cuáles buenos frutos produce la ira del hombre? Se podría argumentar que en algunos casos la ira provoca al que la siente a tomar acciones para corregir o eliminar males que el conformismo o la dejadez toleran. Mas, sin embargo, emociones más sanas que la ira deberían motivar a la remoción de tales males. Por ejemplo, deseos de hacer lo mejor posible, de perfeccionarnos, desarrollar pasión por el orden, amor por lo santo y por lo puro. Entonces, si la ira en el cristiano no produce ningún fruto bueno, ¿cómo podemos entonces justificar en nosotros cualquier manifestación de ira como una ira buena, o como una ira santa, o como santa indignación? ¿Qué de bueno o santo puede tener nuestra ira? ¿Puede estar justificada nuestra ira o enojo o indignación en algunas situaciones? No podemos negar que puede haber circunstancias que justifiquen estos estados de ánimo. Pero aún en tales circunstancias de enojo, ¿qué bien produce ese enojo? Es lo que debemos cuestionarnos. Todos sabemos que con frecuencia una palabra airada puede provocar una respuesta mucho más airada. Y esta última provoca otra todavía más fuerte y a veces hasta llegar a la violencia. Todos reconocemos que el enojo exacerba lo peor de nosotros y nos lleva a actuar de manera violenta. Y luego, cuando el proceso natural enfría nuestra mente, la mayoría nos arrepentimos y hasta nos abochornamos de la forma que hemos actuado guiados por la ira. El apóstol Santiago está muy consciente de esta naturaleza humana y nos expresa por eso tardo para airarse. Él reconoce la tendencia del hombre, incluyendo a los cristianos, a airarse. Pero el cristiano ha de estar pendiente de cualquier manifestación de esta tendencia, no dándole rienda suelta, sino restringiéndola y frenándola hasta pararla a tiempo, antes de que estalle y nos lleve al pecado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos dice Pablo en Efesios 4:26. Pese a todas estas enseñanzas bíblicas, tenemos que reconocer que el cristiano puede llegar a airarse, enojarse, enfadarse, pese a las medidas que tome para evitarlo. Pero Santiago en ningún momento nos dice ni implica que tal ira sea buena, ni justa, ni santa, y mucho menos cristiana. No dice ni implica que tal ira convenga al cristiano. Tampoco dice que esa ira pueda ser de alguna forma saludable para él.
esa ira nuestra puede ser impedimento para que la justicia de Dios se haga manifiesta. Por lo tanto, debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, una palabra arraigada como una semilla en nuestros corazones, la cual puede llegar a salvar a nuestras almas. Veamos los versos que siguen en nuestra lección, los versos de Santiago 1, del 22 al 24. Y dicen así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago nos llama a obedecer la palabra de Dios y no solamente a conocerla. No basta con escuchar la palabra de Dios, es necesario llevarla a la práctica. La obediencia de la palabra de Dios se ha de evidenciar a través de los cambios positivos en la vida del oyente, que también practica lo que oye. Es menester, pues, poner en práctica la palabra de Dios para así recibir la bendición que ella transmite. Debemos poner en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios. Es de poco valor conocer la palabra y no ponerla en práctica. El escuchar la palabra de Dios, con todo y parecer un verdadero acto de sabiduría, no lo es si luego la dejamos a un lado, como la imagen que dejamos en el espejo. La promesa de Dios es que la obediencia a su palabra produce una vida dichosa. Por supuesto, hay que pagar el precio de la obediencia. Si la palabra de Dios dice que una determinada conducta es mala, entonces debemos desechar esa conducta. Y si dice que cierta conducta es buena, debemos asumirla. El conocimiento de la palabra tiene poco valor si no se traduce en transformación de la conducta. Por eso Santiago dice que si una persona se mira en el espejo pero no actúa conforme a lo que observó, no hace más que engañarse a sí misma. Es importante conocer la verdad, pero el conocimiento sin la acción es mera ilusión. Es necesario actuar conforme a la palabra oída. Es necesario obedecer la palabra de Dios. Leamos el verso 25 y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay un contraste entre la persona que se presenta en los versos pasados, en los versos 23 y 24, y la que se nos presenta en este verso 25. En el primer caso, tan rápida fue la mirada del rostro del hombre en el espejo, que apenas pudo analizar lo que veía, y si algo vio, rápidamente lo olvidó. El verso 25 nos habla de alguien que mira atenta y perseverantemente en la ley perfecta que da libertad, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Y si era oidor olvidadizo, deja de serlo, y en vez de observar a los que obran, se convierte en actor y realizador de obras, y por ende en receptor de bienandanzas. Leamos ahora los versos finales de la lección, los versos 26 y 27 de la lección. Dice así
si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí Santiago nos plantea de nuevo el asunto referente al problema de oír y no hacer. Nos dice que la verdadera religión, el Evangelio, no es una simple liturgia o culto religioso, sino que se trata de acciones concretas de servicio al prójimo. También nos dice que el cristiano fiel manifiesta su fe tanto en acciones de servicio al prójimo, por supuesto, como en la observancia de una buena conducta personal. Aclara a nosotros y a todos los recipientes de su mensaje que lo que él decía no eran solo un asunto de palabras, sino de hechos. El Evangelio habría de afectar la totalidad de la persona. En este sentido, el texto que habla de la coherencia entre los dichos y los hechos, como evidencia de la obediencia al mensaje que habían recibido. Todos debían dar evidencia de su fe, no solo mediante el servicio a los necesitados, sino también a través de su conducta personal. Santiago nos recuerda a todos que la práctica auténtica de la vida cristiana no es meramente el culto colectivo con ritos y acciones piadosas, sino más bien de servicio al prójimo en acciones de bondad acompañadas de una conducta ejemplar. El Evangelio es tanto devoción como acción. Es un llamado a salir del mundo, pero a la vez entrar y actuar en él. La religión cristiana hay la obligación en ella de prestar atención tanto a Dios, pero también a los hombres. Si no prestamos atención a nuestros semejantes, ¿cómo entonces conoceremos sus necesidades? Para lograr eso, tenemos delante las directrices de la palabra de Dios que debemos obedecer. El Evangelio de Jesucristo exige tanto fidelidad como sensibilidad. Fidelidad a la palabra de Dios y sensibilidad para identificar las necesidades humanas en nuestro prójimo. Concluyendo, como hemos afirmado, debemos escuchar lo que enseña la palabra de Dios, pero no podemos hacer, mejor dicho, ¿qué podemos hacer para lograr eso? No hay duda que el primer paso es leer la palabra, estudiarla con propósito. Hay muchas voces que pretenden dar directrices, pero el cristiano tiene que prestar atención a la voz de la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia con la convicción de que Dios tiene un mensaje para nosotros y no solo para los lectores originales. Tal vez sienta preocupación porque no siempre entiende lo que lee en la Biblia. Pero dice el americano que practice makes perfect. La práctica hace la perfección. Mientras más lea, mejor entenderá. Pero no estudie la Biblia solo para saber lo que ésta enseña. Estúdiela para llevarla en práctica, para que viva según ella le indica. Pida la ayuda del Señor para lograr los cambios que desea hacer y que no ha logrado todavía. Usted puede ser instrumento muy útil en las manos del Señor, y que ese mismo Señor
nos bendiga a todos en este día. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por el poder de ella emana, por la sabiduría que nos otorga y por la cercanía a tu Hijo amado nos ofrece. Derrama pródigamente tus bendiciones a este pueblo que sufre tantas vicisitudes e ilumina el camino que tu Hijo creó para los que le siguen. En el nombre de Él. Amén.